Solo un poco más, hombre. Buenas tardes a todos. Hermoso día, ¿verdad? Buen clima. Solo tengo tiempo para unas pocas preguntas porque llego tarde a una reunión, pero estoy feliz de responder algunas si tienen alguna. Creo que tú eras el primero. Una de las conversaciones del senador con Ricardo García fue tu respuesta. Casi me quedo sin palabras por lo escandaloso que es. Aquí hay un individuo. El hombre que ha sido deportado a su país de origen, El Salvador, ha sido repetidamente documentado por múltiples autoridades federales y estatales. Ser miembro de MS-13, una de las organizaciones criminales más violentas y despiadadas del planeta, que ahora es una organización terrorista extranjera designada. Un individuo que ha estado increíblemente implicado en el contrabando y la trata de personas. Un individuo que es un golpeador de mujeres documentado, alguien que ha agredido brutalmente. Una mujer de maneras que conmocionan la conciencia humana. A esa persona es a quien el Partido Demócrata va a proporcionar ayuda, consuelo y apoyo, no a los propios electores del senador Van Hollen, como la familia Morin. Rachel Morin fue brutalmente golpeada, violada y asesinada, y su madre ni siquiera recibió una llamada telefónica del senador Van Hollen. O Kayla Hamilton, una joven que fue atacada en un restaurante público, violada en el baño, golpeada hasta la muerte y asesinada por un inmigrante ilegal, que Joe Biden dejó libre en el país. Ninguna de esas personas despierta simpatía humana del senador Van Hollen. ¿Qué tan roto está el corazón de ese hombre? ¿Qué tan rota está su conciencia que no tiene ni una pizca de empatía, tiempo o preocupación para compartir con esas familias? ¿O cuántos de sus ciudadanos han sido asesinados por el fentanilo que Joe Biden permitió entrar a este país por los carteles? ¿Que hicieron una fortuna con el tráfico humano y el contrabando en este país? ¿O los niños en su estado que ni siquiera pueden recibir una buena educación o atención médica? Debido a la migración masiva que ha ocurrido en su estado, nada de eso le preocupa, en lo más mínimo. Su corazón está reservado para un inmigrante ilegal que es miembro de una organización terrorista extranjera. Estoy más que horrorizado. El jefe del IRS fue removido. No tengo ninguna actualización sobre el IRS y cuando la tengamos, se la enviaremos. ¿Bien? El presidente ha sido muy claro en sus críticas y decepción y lo dijo perfectamente. Nada que añadir a lo que el presidente dijo sobre ese importante tema. Señor Miller, Leticia James dice que las acusaciones en su contra no son más que una gira de venganza por parte de la administración Trump. ¿Cuál es su respuesta? Mi respuesta es que Leticia James es una de las personas más corruptas y desvergonzadas que jamás haya ocupado un cargo público. Es culpable no solo de esos crímenes, sino de muchos más, al usar y abusar de su cargo público para intentar perseguir a un hombre inocente, privándolo de sus derechos, participando en una conspiración para obstruir nuestra elección y derrocar nuestros procesos y procedimientos democráticos. Es culpable de múltiples violaciones criminales significativas y en serie. Sí. Entonces, ¿la administración ha tenido alguna conversación con el presidente Bush para potencialmente trasladar a García a otro país, ya que ese parece ser el problema principal? El presidente de los Estados Unidos, Brock Bukele, aquí, todos lo escucharon de él mismo. Su opinión es que este terrorista extranjero es un ciudadano y súbdito de El Salvador. Y la opinión de Bukele es que su decisión como presidente de El Salvador, lo que sucede con sus propios ciudadanos, que residen legalmente en su país, que han sido devueltos a su país. Así que no tengo nada que añadir sobre el tema de lo que El Salvador desea hacer con uno de sus propios ciudadanos. Pero es importante señalar que la pandilla que el individuo deportado afirma o afirmó anteriormente que iba a ser perseguido por ella en El Salvador, ya no existe. No existe en El Salvador. La pandilla de 18 años no existe en El Salvador. Así que ese falso pretexto para no querer ser deportado ha sido completamente eliminado y remediado y ya no existe como cuestión de ley o realidad. Solo quiero contarles una historia mientras están todos aquí, que creo que es muy importante para ilustrarles la auténtica maldad de las políticas de inmigración de la última administración que, por cualquier razón, nuestra prensa corporativa
en este país nunca realmente se preocupó por cubrir, y ciertamente no provocó indignación ni emoción de la élite política y gobernante de este país. Pero esto, por cierto, no es un incidente aislado. Este es el tipo de cosas que descubrimos no solo cada día, sino cada hora. Pero esto ilustra cómo inhumanas eran las políticas de la administración anterior. Y cuántas miles de vidas estamos salvando al mantener y hacer cumplir nuestras leyes. Así que había una niña de 14 años que descubrimos que fue traficada a través de la frontera en la administración anterior, robada de su familia en su país de origen. La administración de Biden no hizo ningún intento de devolverla a su país de origen, ni de devolverla a su familia en su país de origen, ni de reunificarla de ninguna manera con su familia en su país de origen. En cambio, ellos la reasentaron en los Estados Unidos con un supuesto patrocinador. Ese supuesto patrocinador, todo financiado por nuestros contribuyentes, todo este procedimiento financiado por los contribuyentes, ese supuesto patrocinador era él mismo un inmigrante ilegal, así que sujeto a su propia expulsión y deportación. Nuevamente, la administración de Biden no deportó al patrocinador, sino que entregó a la niña al patrocinador. El patrocinador afirmó ser el hermano de la niña. No era un factor, hermano. La administración de Biden, por supuesto, no intentó verificar esto de ninguna manera, forma o modo, como no lo hicieron con los cientos de miles de menores que fueron colocados en manos de inmigrantes ilegales. Sabían que les estaban mintiendo, no les importaba que les mintieran. Este individuo era un inmigrante ilegal que no tenía relación familiar con esta joven. Lo que sucedió a continuación no te sorprenderá, aunque te entristecerá. Violó a la niña de 14 años y la embarazó. Así que la administración Biden tomó a una joven, la alejó de su familia, la trajo a los Estados Unidos, la reasentó con un inmigrante ilegal, un hombre adulto de 26 años, la sometió a violación y a lo que cualquiera describiría como tortura. Así que la joven fue torturada, violada y embarazada como resultado de las decisiones tomadas por la administración Biden. Cuando este caso fue presentado a la administración Biden para su enjuiciamiento, lo rechazaron y ni siquiera procesaron el caso. Así que es maldad sobre maldad sobre maldad. Y yo no estoy interesado en lecciones morales de nadie. En este país, ya sea en los medios de comunicación o en el Partido Demócrata o en la prensa corporativa, sobre la política de inmigración. Cuando la izquierda ha sido cómplice de los mayores crímenes contra la humanidad que hemos visto en Dios, sabe cuántos años en este país. Un sistema que ha convertido a los seres humanos en forraje para los carteles y ha participado en la violación masiva y explotación de niños y el asesinato masivo de estadounidenses. Eso es contra lo que estamos luchando, ese nivel de maldad y depravación. Y si eres débil, blando o pasivo ante el mal, entonces serás conquistado por él y este país será conquistado por él. Y ya no seremos un país libre ni un país seguro. Seremos un país gobernado por carteles, pandillas y terroristas. Esas son las apuestas. Esas son las apuestas de lo que estamos haciendo. Tengo tiempo para una pregunta más. Sí. Mencionaste a Bukele y el hecho de que García está ahora bajo custodia en El Salvador. Pero la pregunta es, ¿ha expresado el presidente Trump interés en ver a García trasladarse a otro país? ¿O quiere que se quede en El Salvador? ¿Discutió eso con Bukele o con alguno de sus asesores específicamente sobre inmigración? Pero la Corte Suprema ha sido abundantemente clara cuando revocó la decisión del Tribunal Inferior de que la política exterior de los Estados Unidos no puede ser obligada por un tribunal de distrito. La opinión de nuestra administración ha sido muy clara y consistente en que este hombre es un sujeto y ciudadano de El Salvador. Y El Salvador, como país soberano, nos ha informado repetidamente y públicamente que es su deseo e intención mantener la custodia de él. Y por supuesto, nosotros, como gobierno de los EU, no podemos recuperarlo por la fuerza en contra de los deseos de El Salvador. Por supuesto, nuevamente, como discutimos extensamente en el contexto, si lo recuperáramos por la fuerza, la ironía sería, es que debido a que está aquí ilegalmente y tiene una orden de deportación, simplemente sería deportado. La segunda vez de regreso a El Salvador, porque la orden de retención que se ha discutido tanto, ya no es válida ni se aplica. Porque es miembro de una organización terrorista extranjera, y debido a la falsa afirmación que él fabricó completamente sobre ser perseguido por una pandilla rival, ya no existe.
La pandilla en sí ya no existe en el país. Tomaré una pregunta más. Señor. Miller, un juez de apelaciones federal aquí. Sí. ¿Cuándo vamos a ver responsabilidad? Y consecuencias para... Gracias por su fecha y más. ¿Fue eso violando K a través de SG en 1324, violando 8 QST en 1324? Contrabando, ¿verdad? Sí, además ¿no es un poco extraño que un Chris Van Hollen intentara y facilitara la reentrada de este inmigrante ilegal también en violación? Sí, no escuchamos historias de la ley Logan. Así que él... Es una gran pregunta y una pregunta bien informada. No recibo muchas preguntas por aquí donde la gente cite la ley de inmigración y nacionalidad, así que eso es genial. Tienes toda la razón en que las ciudades santuario están involucradas en múltiples violaciones criminales. Albergar, contrabandear, inducir, obstruir la justicia, obstruir procedimientos oficiales y muchos otros delitos. Y esto es algo que el Departamento de Justicia está examinando muy detenidamente. Solo diré que, en mi opinión, la opinión de esta administración, estas ciudades están involucradas en violaciones criminales sistémicas y que están involucradas en un esquema para anular y obstruir las leyes debidamente promulgadas de los Estados Unidos de América. Y nuevamente señalaría que cuando hablamos de moralidad, estamos hablando de decencia. Las ciudades santuario protegen a los extranjeros ilegales criminales de la deportación. Repetidamente entramos en comunidades y arrestamos a extranjeros ilegales que anteriormente estaban bajo custodia, pero que se negaron a entregar, que fueron devueltos a las calles, que posteriormente han violado o abusado de un niño. Solo quiero que piensen en eso por un segundo. Tienen ciudades santuario como Los Ángeles, como Boston, como Chicago, donde los extranjeros ilegales serán fichados, arrestados, puestos en custodia de la ciudad o del estado, acusados de delitos graves. Y se pedirá que sean entregados para deportación. Ellos los liberarán intencionalmente de nuevo a las calles, obstruyendo la aplicación de la ley federal, haciéndolo en el momento y lugar que elijan, asegurándose de que no sepamos dónde y cuándo serán liberados. Y luego esos extranjeros ilegales saldrán y tomarán al hijo o hija de alguien y los abusarán y violarán. Esto es, la palabra escándalo ni siquiera compone describiendo la enormidad del mal del que estamos hablando con estas políticas. Pero someter repetidamente a los ciudadanos, a propósito, deliberadamente, con malicia premeditada, a crímenes contra ellos y sus familias, por individuos que, por ley, deben ser removidos de este país. Y tenemos todo un cuerpo de leyes de inmigración, por cierto, que la administración anterior destrozó, que dice que los extranjeros ilegales no deben ser permitidos entrar al país, deben ser detenidos hasta su expulsión, no deben ser liberados, que eligieron repetidamente. En puro masa, no solo ignorar, sino darles libertad condicional, darles permisos de trabajo, darles asistencia social, un esquema para violar nuestras leyes. No estás hablando de una vez, o 2 veces, o 3 veces, millones y millones de veces. Participan en este esquema, tanta criminalidad que desafía nuestra capacidad de siquiera catalogarla. Y las consecuencias de eso, la destrucción que creó, solo pueden medirse en las lágrimas de todas las mamás y papás cuyos hijos ahora están muertos, ya sea por drogas o muertos por crimen. Y eso ni siquiera mide los impactos en nuestro sistema educativo. Quiero decir, siempre hablamos de lo bajos que son nuestros puntajes de prueba en este país. Y nadie nunca habla del hecho de que tenemos una frontera completamente abierta hasta Donald Trump con el mundo, inundando nuestras escuelas con estudiantes que ni siquiera son alfabetos en el idioma de los países de los que provienen. Destruyó nuestro sistema educativo, destruyó nuestra infraestructura, destruyó nuestro sistema de salud. ¿A dónde van los estadounidenses para recuperar sus ciudades? ¿A dónde van para recuperar sus vidas? ¿A dónde van para recuperar sus ingresos perdidos? ¿Cuántos pequeños negocios han cerrado a lo largo de los años porque estaban compitiendo con mano de obra ilegal? ¿Cuántas vidas y sueños han sido destruidos? El otro lado de este debate, esto no es un debate entre dos puntos de vista razonables. Es un debate entre un partido político liderado por Donald Trump que cree en la nación, que cree en la soberanía, que cree en la idea de que existe algo llamado ciudadanía y es sagrado, y un partido que literalmente está librando una guerra contra la misma idea de nación. Y en lo que a ellos respecta, cada ciudadano estadounidense que resulta herido o muerto como resultado es un daño colateral aceptable. Bueno, no es aceptable para Donald Trump y lo estamos deteniendo y nunca nos disculparemos por ello. Gracias. Señor debido proceso.